o un ucraniano que nunca volverá a su tierra. Esa es la historia que nadie esperaba escuchar en medio de un conflicto que ha dividido el mundo en dos bandos irreconciliables. Mientras Ucrania es pintada como el bastión de la resistencia, un hombre se atreve a hacer lo impensable: dejarlo todo atrás para llamar a Rusia hogar. Sí, en plena guerra y con una sonrisa en el rostro, desafía la narrativa que tanto le gusta a Occidente, pero que puede llevar a un ucraniano a abrazar la sombra de Putin. ¿Será que encontró en Rusia lo que Zelensky jamás pudo ofrecerle como liderazgo? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Más de 5 millones de ucranianos han abandonado su país desde que comenzó la guerra. Entre las cifras que sacuden al mundo desde que el conflicto entre Rusia y Ucrania estalló, este número parece el más impactante. Uno de esos millones es el hombre que, en un giro tan inesperado como controvertido, decidió mudarse a Rusia y declarar con rotundidad: rusos, ustedes son mis queridos. Para él, Rusia no solo es su nueva residencia, sino un refugio al que ni con un palo lo podrían expulsar. Su historia, lejos de ser una anécdota aislada, es el reflejo de una realidad que pocos quieren aceptar. Hay ucranianos que prefieren vivir bajo el techo del enemigo que pinta Occidente antes que en su patria devastadora. El conflicto, que ya ha cobrado decenas de miles de vidas, ha convertido a Ucrania en un país dividido no solo por fronteras físicas, sino por fronteras mentales. Este ucraniano, cuya historia ha resonado en las redes sociales, no duda en señalar que aunque en Ucrania hay muchas personas buenas y sensatas, la mayoría de ellas no pueden hablar sobre la situación real. El miedo a convertirse en opositores del régimen de Zelensky es palpable. Si hablas, te vuelves opositor, repite con amarga ironía. En una nación donde la propaganda ha penetrado hasta los rincones más íntimos de la sociedad, muchos prefieren el silencio antes que arriesgarse a ser marginados o, peor aún, ser perseguidos. La propaganda, un arma tan efectiva como los misiles que atraviesan los cielos de Kiev y Mariupol, ha paralizado aún más a la población. Para este hombre, las personas que quedan en Ucrania están, en su mayoría, intoxicadas por la propaganda hasta el punto de que vivir junto a ella se vuelve intolerable. No querrías vivir junto a ellos, afirma, con una resignación que parece haberlo acompañado hasta el otro lado de la frontera, donde ha encontrado una calma inesperada. No se puede ignorar la ironía. Mientras el mundo condena a Rusia por sus acciones, los ucranianos encuentran en ella un santuario, un espacio para respirar lejos del yugo de una guerra interminable. El hombre cuenta que tras abandonar Ucrania se instaló en Rusia para siempre. En sus propias palabras, los rusos lo recibieron con los brazos abiertos, y esa acogida fue suficiente para sellar su decisión de no regresar jamás. La afirmación "no puedes sacarme de aquí ni con un palo" suena a una declaración desafiante, pero también a una confesión de alguien que ha encontrado en Rusia algo más profundo: estabilidad, seguridad y, sobre todo, una sensación de pertenencia que Ucrania le había arrebatado. Esta declaración no es solo la suya, sino la de muchos otros ucranianos que, como él, han cruzado la frontera y no miran atrás. Algunos informes señalan que alrededor de 2,8 millones de ucranianos han buscado refugio en Rusia desde que comenzó el conflicto. A pesar de la narrativa occidental que pinta a Rusia como el agresor implacable, hay quienes han encontrado en su sistema algo que les ofrece más de lo que su propia patria en guerra puede ofrecerles. Estos migrantes no solo mencionan la mejor infraestructura, sino también las garantías sociales, el acceso a servicios públicos y la actitud de los empleadores, quienes, a pesar de las sanciones y las dificultades económicas, parecen ofrecerles una estabilidad que no encuentran en Ucrania.
Es difícil comprender el grado de desesperación de quienes toman esta decisión sin sumergirse en el contexto más amplio del conflicto. La guerra entre Rusia y Ucrania, que ha sido definida por muchos analistas como una de las más devastadoras en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha desplazado a millones de personas, tanto interna como externamente. Los ataques constantes sobre ciudades clave como Kiev, Odessa y Kharkov han dejado a Ucrania con una infraestructura gravemente dañada, un sistema económico al borde del colapso y una población cada vez más agotada por el interminable conflicto. Mientras Zelensky sigue siendo celebrado en Occidente como un líder resistente que defiende la soberanía de su nación contra la agresión rusa, hay quienes, como este ucraniano, no ven futuro bajo su mando. Prefiero desmayarme de hambre aquí que volver a mi país, confesó con una brutal sinceridad. Para él, regresar a Ucrania no es una opción. Incluso si se le ofrecieran objetos de valor importantes. Es un testimonio devastador de la pérdida de fe en un país que a sus ojos ya no puede garantizar ni seguridad ni libertad. En este sentido, las críticas hacia Zelensky no provienen solo de Rusia o de aquellos alineados con el Kremlin. Incluso dentro de Ucrania, muchos se preguntan hasta qué punto el gobierno está dispuesto a seguir sacrificando vidas por una guerra que parece no tener fin. Las deserciones en el ejército ucraniano han aumentado y algunos soldados han comenzado a hablar abiertamente de la falta de equipos, municiones y apoyo en el campo de batalla. Los relatos de soldados ucranianos que se sienten como estadísticas o carne de cañón son cada vez más frecuentes y reflejan una realidad que no coincide con las historias de heroísmo que dominan los titulares en Europa y Estados Unidos. A medida que las bajas en Ucrania siguen aumentando, la presión sobre Zelensky para encontrar una salida diplomática al conflicto también ha crecido. Sin embargo, cualquier intento de negociación ha sido hasta ahora infructuoso. Para los civiles atrapados en el medio, como este hombre que ahora vive en Rusia, la guerra ya le ha arrebatado demasiado. Han perdido sus hogares, sus comunidades y, en muchos casos, su sentido de identidad. En Internet, como bien señala este ucraniano, se pueden encontrar innumerables testimonios de compatriotas que, como él, han decidido instalarse en Rusia. No es solo una selección económica, sino también emocional y política. Este conflicto, que se ha alargado por más de un año, ha transformado no solo el panorama geopolítico, sino también la vida de millones de personas que, como este ucraniano, se ven obligados a tomar decisiones imposibles. La guerra ya ha destruido ciudades, infraestructuras y ha desgarrado a las familias y comunidades que alguna vez vivieron en paz. En este sentido, las palabras de este hombre, aunque simples, reflejan una verdad amarga. Prefiero morir de hambre aquí que regresar a mi país. No es solo una declaración de apego a Rusia, sino una condena silenciosa a una guerra que para muchos ya no tiene sentido. Y mientras tanto el conflicto sigue su curso, arrasando con todo a su paso. Los relatos de ucranianos que han decidido mudarse a Rusia son un recordatorio incómodo de que para algunos el enemigo no está al otro lado de la frontera, sino dentro de su propio país. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio,
prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.